Mi marido me echó de casa para estar con su amante, pero cuando descubrió sobre mi herencia, regresó fingiendo arrepentimiento. Sin embargo, no esperaba encontrar a una mujer muy diferente de aquella que había abandonado. La casa de María era sencilla, pero estaba llena de recuerdos que ella había construido con cariño a lo largo de los años. Cada rincón llevaba un pedazo de su historia, las fotografías desgastadas por el tiempo en la pared, el pequeño jarrón de flores en la ventana de la cocina que renovaba cada semana, y los dibujos de Lucas, colgados con cinta adhesiva en la nevera. Era su intento de crear un hogar, incluso con los desafíos diarios. María siempre había creído que el amor podía superar cualquier dificultad. Cuando se casó con Andrés, imaginaba que sería su compañero de vida, alguien con quien compartiría sueños, logros e incluso los problemas. Andrés parecía el hombre perfecto al principio, atento, trabajador y dispuesto a construir un futuro a su lado. Pero las máscaras caen con el tiempo, y la convivencia reveló un lado de Andrés que María no esperaba. Al principio, solo eran palabras. «Eres tan ingenua, María», decía él, poniendo los ojos en blanco cada vez que ella compartía sus sueños o hablaba de las historias de su infancia humilde. Esas palabras dolían, pero María intentaba ignorarlas, convencida de que Andrés estaba simplemente cansado o estresado. Sin embargo, con el paso de los años, el tono cambió. Andrés empezó a menospreciarla abiertamente. «Nunca serás más que esto, una mujer sencilla y sin ambición». La humillaba frente a los demás, siempre encontrando una excusa para justificar su rudeza. A pesar de eso, María insistía en mantener la armonía. Lo hacía por Lucas, su hijo, por quien soportaba en silencio sus dolores. Lucas era un niño dulce, con ojos llenos de curiosidad y energía para transformar incluso los días más difíciles en algo soportable. Le encantaba hacer preguntas sobre todo, dibujar lo que veía por la ventana y ayudar a María en la cocina, aunque eso significara más trabajo para ella después. Él era su refugio, su razón para continuar. Mientras Andrés se alejaba emocionalmente, Lucas parecía llenar ese vacío. El niño notaba que su madre estaba triste a veces, pero nunca entendía por qué. Cuando oía los gritos apagados que venían del cuarto por la noche, se escondía bajo las mantas y trataba de no llorar. A pesar de eso, María siempre se esforzaba por mostrarle una sonrisa, haciendo todo lo posible para que él no sintiera el peso de las dificultades que enfrentaba. Las cosas comenzaron a empeorar cuando Andrés perdió su empleo. Pasaba más tiempo en casa, malhumorado y cada vez más insensible. María, por su parte, asumió la responsabilidad de mantener el hogar, haciendo trabajos esporádicos como costurera y vendiendo dulces caseros en el mercado. Aún así, Andrés parecía despreciarla más. «Nunca lograrás mantener esta casa en pie. Mírate, siempre corriendo como loca y aún así no haces la diferencia». María empezó a sentir que el peso de ese matrimonio le estaba quitando las fuerzas. Por las noches, mientras cosía en la sala, pensaba en las promesas que Andrés había hecho años atrás. Prometió ser un hombre presente, un compañero que la apoyaría en todo momento. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? Intentaba convencerse de que tal vez era una fase, que quizás él estaba frustrado consigo mismo y descargaba eso en ella. Pero incluso esas excusas comenzaron a sonar vacías. Las cosas llegaron a su punto máximo una tarde lluviosa, cuando María regresaba del mercado. Cargaba las bolsas con lo poco que había podido comprar, planeando la cena y tratando de ahorrar al máximo. Subió las escaleras de casa, equilibrando los paquetes y murmurando para sí misma que necesitaba encontrar tiempo para coser un pedido grande que había recibido en el mercado. Entonces, notó algo extraño, risas provenientes del piso de arriba. María se detuvo a mitad del camino, confundida. Sabía que Lucas estaba en la escuela, y Andrés rara vez recibía visitas. Decidió seguir el sonido, aunque con el corazón acelerado. Cuando abrió la puerta del cuarto, la escena ante sus ojos la dejó sin aliento. Andrés estaba en la cama que un día fue de ambos, abrazado a una mujer que María nunca había visto antes. Valeria, como él la llamó sin ningún pudor, solo rió al ver a María, como si su sufrimiento fuera un chiste.
Andrés no perdió tiempo en humillarla aún más. Eres un peso muerto en mi vida, María. Nunca quise estar atado a ti, y Lucas, ni siquiera es mi hijo de verdad. Esas palabras resonaron como un trueno. María no pudo reaccionar de inmediato. Sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El hombre que amaba, el padre de su hijo, acababa de destruir todo en lo que creía. Valeria, por su parte, volvió a reír, provocándola sin piedad. María salió del cuarto sin decir una palabra. Recogió a Lucas de la escuela como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba devastada. Cuando llegaron a casa, sabía que no podía quedarse ahí ni un minuto más. Tomó lo poco que tenía, lo guardó todo en una vieja maleta y salió con Lucas. No sabía a dónde ir, pero sabía que necesitaba huir. En su mente, solo había un destino posible, la propiedad de su abuelo, un lugar lejano que no visitaba desde hacía años. El silencio dominaba el pequeño autobús que los llevaba al pueblo. Lucas se quedó dormido en el asiento de al lado, y María aprovechó para mirar por la ventana mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Sentía miedo, ira, pero sobre todo una creciente determinación. Estaba dispuesta a reconstruir su vida, aunque fuera desde cero. La vieja propiedad de su abuelo estaba en un pueblo apartado, rodeado de montañas y bosques densos. Era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, donde el ruido de la ciudad daba paso al sonido del viento y los pájaros. María no pisaba ese lugar desde niña, cuando pasaba las vacaciones junto a su abuelo, un hombre sencillo que siempre le enseñó el valor del coraje y la determinación. Ahora, ese sería su refugio, el único lugar donde podía intentar empezar de nuevo. Al bajar del autobús, con Lucas aún somnoliento sosteniendo su mano, María miró el camino de tierra que conducía a la casa. El olor a tierra mojada por la lluvia reciente y el frío cortante de esa tarde la hicieron respirar hondo, como si se estuviera preparando para lo que vendría. Caminaron en silencio hasta el portón oxidado de la propiedad, que rechinó fuerte cuando María lo empujó. El sonido parecía anunciar su llegada, como si la casa estuviera esperándola. El escenario que encontró era desolador. Las paredes de la casa, antes de un blanco brillante, estaban manchadas y desconchadas. Algunas ventanas tenían vidrios rotos, y el techo estaba lleno de agujeros. El porche, donde María recordaba jugar con su abuelo, estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta, pero la mirada de Lucas, curiosa y animada, le dio fuerzas. Para él, aquello era una aventura. «¿Esta casa será nuestra, mamá?», preguntó con voz cargada de inocencia. María forzó una sonrisa. «Sí, mi amor. Será nuestra casa. Vamos a arreglarla toda y la convertiremos en un lugar bonito, ya verás». Entraron, y el interior estaba tan deteriorado como el exterior. El polvo parecía formar una capa que cubría todo, desde los muebles antiguos hasta las fotografías enmarcadas en la pared. María pasó los dedos por una mesa, dejando un rastro limpio en medio de la suciedad. A pesar de todo, había algo acogedor en ese lugar. Era como si aún pudiera sentir la presencia de su abuelo, el recuerdo de sus historias y consejos. Mientras exploraban la casa, María decidió que debían comenzar de inmediato. Lucas, lleno de energía, empezó a recoger ramas del suelo para hacer una fogata. Parecía emocionado con la idea de transformar ese lugar en un hogar. María sabía que no sería fácil, pero el entusiasmo de Lucas la motivaba. Al día siguiente, mientras intentaba limpiar las habitaciones, María fue sorprendida por una visita inesperada. Una mujer baja, de cabello gris recogido en un moño, apareció en la puerta con una cálida sonrisa. Era Rosa, una vecina que vivía a pocos metros de allí. Rosa había oído que alguien había regresado a la propiedad del viejo Emiliano y, curiosa, decidió acercarse para dar la bienvenida. «Debe ser la nieta de Emiliano», dijo Rosa mientras extendía la mano hacia María. «Soy Rosa. He vivido aquí cerca toda mi vida. Cuando era joven, tu abuelo me ayudó mucho. Me alegró ver movimiento por aquí de nuevo».
María, que al principio se mostró un poco recelosa, pronto se dio cuenta de que Rosa era sincera. La vecina trajo pan casero y frutas, algo que María ni siquiera sabía cómo agradecer. Rosa, al notar el estado de la casa, no tardó en ofrecer su ayuda. Si necesitas herramientas o incluso una mano, solo avísame. No es fácil empezar de nuevo, pero verás que todo saldrá bien. Con el paso de los días, la ayuda de Rosa se volvió esencial. Trajo pintura, algunas maderas e incluso llamó a su esposo para reparar las ventanas rotas. Lucas, que rápidamente creó un vínculo con Rosa, adoraba escuchar sus historias sobre el abuelo. Comenzó a aprender sobre la vida en ese pueblo y a sentirse parte del lugar. María, por su parte, comenzó a trabajar en el mercado local, ayudando a Rosa a vender frutas y verduras. A pesar del cansancio, sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Estar lejos de Andrés era como quitarse un peso de encima. Y, aunque el trabajo era duro, sabía que cada centavo que ganaba ayudaba a convertir esa casa en un hogar para Lucas. Fue en el mercado donde María conoció a Javier. Era un hombre serio, de rasgos marcados y un carácter reservado que intimidaba a la mayoría de las personas. Javier estaba en el pueblo para liderar un proyecto de restauración de la escuela local, pero parecía mantenerse alejado de todos. Cuando María lo vio por primera vez, estaba ayudando a Rosa a descargar cajas de frutas. Javier, que pasaba por allí, notó a Lucas intentando levantar una de las cajas y decidió ayudarlo. «Déjame hacerlo yo, chico. Estas cosas son demasiado pesadas para ti», dijo Javier con un tono firme pero sin parecer grosero. María agradeció educadamente, pero no pudo evitar fijarse en la forma en que Javier trataba a Lucas, con una paciencia que no esperaba de alguien tan reservado. Lucas, por su parte, parecía admirado por el extraño que lo había ayudado. «Es fuerte, ¿verdad, mamá?», comentó Lucas mientras miraba a Javier alejarse. Poco a poco, María comenzó a cruzarse con Javier con más frecuencia, ya fuera en el mercado o en las reuniones comunitarias organizadas para discutir las mejoras del pueblo. A pesar de su aparente frialdad, Javier mostraba un lado amable en momentos inesperados, especialmente con Lucas. Empezó a ayudar con pequeños arreglos en la casa, como reparar una puerta que no cerraba bien o reforzar las escaleras del porche. «No lo hago por ti», bromeaba, mirando a Lucas. «Lo hago por él. Quiero que el chico tenga un lugar seguro para jugar». María, al principio, mantenía cierta distancia, temiendo volver a confiar en alguien. Pero, con el tiempo, empezó a darse cuenta de que Javier era diferente. No intentaba impresionarla ni hacía promesas vacías. Simplemente estaba presente, ayudando cuando podía, sin pedir nada a cambio. El tiempo en el pueblo comenzó a transcurrir de manera distinta para María. Los días, antes pesados y llenos de tristeza, ahora estaban llenos de pequeños momentos de alegría y progreso. Cada reparación en la vieja casa del abuelo, cada sonrisa de Lucas, cada palabra de aliento de Rosa o Javier hacía que ella sintiera que poco a poco se estaba reencontrando consigo misma. Tan pronto como comenzaron las primeras reformas, María se dio cuenta de cuánto la casa guardaba historias. Era un espacio que su abuelo había cuidado con amor y, a pesar de haber estado abandonado tanto tiempo, aún parecía conservar algo de su fuerza. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, le hacía sentir que estaba devolviendo la vida al lugar. Lucas se había adaptado a la escuela local y volvía a casa todos los días con noticias sobre sus nuevos amigos y las aventuras que tenían en el bosque. Parecía más libre, más feliz, como si el peso de la tensión anterior nunca hubiera existido. María observaba a su hijo crecer en medio de la sencillez del pueblo y sentía que había tomado la decisión correcta, a pesar de todos los desafíos. Mientras tanto, la relación con Rosa seguía creciendo. Rosa era una mujer práctica y directa, pero llena de generosidad. Siempre que podía, pasaba por la casa de María con algo en la mano, frutas frescas, herramientas prestadas o simplemente una taza de café y conversación. Era una fuente constante de apoyo, y María sentía una inmensa gratitud por haber encontrado a alguien así en su nueva etapa. Un día,
Rosa apareció en la puerta con un viejo colchón. Está un poco gastado, pero es mejor que dormir en ese suelo duro, dijo con una sonrisa. María se rió. Rosa, ya has hecho tanto por nosotros. Ni siquiera sé cómo voy a devolvértelo. No te preocupes por eso. Algún día tendrás tu oportunidad de ayudar a alguien también. Así es como funciona la vida, niña. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Estaba decidida a no parecer frágil, aunque la generosidad de Rosa constantemente tocaba su corazón. Las interacciones con Javier también se volvían cada vez más frecuentes. Era un hombre de pocas palabras, pero siempre parecía dispuesto a ayudar cuando era necesario. Un día, mientras arreglaba el techo de la casa, Javier apareció sin avisar, cargando una caja de herramientas. No vas a poder hacer esto sola, dijo subiendo la escalera antes de que María pudiera responder. Por un momento, ella quiso protestar, pero desistió. Sabía que él tenía razón. Javier parecía entender las necesidades de la casa de manera práctica, sin perder tiempo en excesivas cortesías. También se llevaba bien con Lucas, que lo seguía como una sombra cada vez que él aparecía. Javier, ¿cómo sabes hacer todas estas cosas?, preguntó Lucas, curioso, mientras lo observaba martillar unas tablas en el techo. Lo aprendí de mi padre. Decía que, si quieres que algo salga bien, tienes que aprender a hacerlo tú mismo, respondió Javier con una leve sonrisa. María escuchaba la conversación desde dentro de la casa y se dio cuenta de que, poco a poco, empezaba a confiar en él. Javier no hacía promesas vacías ni intentaba impresionarla. Simplemente aparecía, ayudaba y seguía con su vida. Era un tipo de presencia al que María no estaba acostumbrada, pero que empezaba a valorar. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a tomar forma. El techo fue reparado, las ventanas tenían nuevos cristales y las paredes recibieron una segunda capa de pintura. Aún quedaba mucho por hacer, pero cada pequeño avance era motivo de celebración. Lucas, siempre entusiasmado, se encargaba de ayudar en todo. Parecía haber encontrado una nueva alegría en la simplicidad de la vida allí, y eso le daba fuerzas a María. Además de la casa, María comenzó a involucrarse más en la comunidad. Rosa la llevó a las reuniones comunitarias, donde discutían desde la organización de la próxima fiesta hasta los problemas de la escuela local. María, que al principio prefería mantenerse al margen, empezó a sentir que formaba parte de algo más grande. Fue durante una de esas reuniones que se enteró del proyecto de restauración de la escuela, liderado por Javier. Parecía ser una figura importante para la comunidad, a pesar de su personalidad reservada. Un día, mientras organizaba algunas cajas en el antiguo cuarto de su abuelo, María encontró algo que la hizo detenerse. Era una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Curiosa, pero sin prisa, decidió guardarla para investigarla más tarde. Aquel objeto parecía contener parte de la historia de su abuelo, y quería estar preparada para descubrir lo que había dentro. María despertó esa mañana con la luz suave del sol entrando por las ventanas recién restauradas de la vieja casa. El sonido de los pájaros y el aroma del café fresco traían un contraste acogedor a los recuerdos turbulentos de su vida anterior. Aunque aún estaba lejos de tener todo en orden, sentía que estaba empezando a construir algo sólido. Lucas, ya levantado y lleno de energía, corrió hasta la cocina sosteniendo un dibujo que había hecho para ella. «Mira, mamá, es nuestra nueva casa con un jardín lleno de flores», dijo él, con el rostro iluminado por una sonrisa. María tomó el papel con cuidado y no pudo evitar sonreír. El dibujo era simple, pero lleno de color y esperanza. Era un reflejo de lo que intentaba darle a su hijo, un futuro donde pudiera ser feliz y libre. «Está hermoso, mi amor, ¿qué te parece si hacemos ese jardín juntos?», respondió ella, y Lucas asintió emocionado. Después de preparar el desayuno, María se puso su delantal y fue al mercado con Rosa, como hacía casi todos los días. El mercado del pueblo era pequeño, pero bullicioso. Las personas pasaban por allí no solo para comprar alimentos, sino también para conversar e intercambiar noticias. María,
que al principio se sentía aún extraña, ahora comenzaba a ser reconocida y saludada por todos. La sensación de pertenencia crecía cada día. Ese día, en el mercado, Rosa tenía algo que contar. Parecía emocionada mientras ayudaba a María a organizar las frutas en el puesto. ¿Sabes quién ha vuelto al pueblo, María?, preguntó Rosa con una sonrisa llena de expectativa. María frunció el ceño. No, ¿quién? Doña Amalia. Esa mujer es una fuente de historias y secretos sobre este pueblo. Si hay alguien que conoce todo y a todos, es ella. Pasó años fuera, pero volvió para encargarse de algunos asuntos de la familia. Estoy segura de que tendría mucho que contarte sobre tu abuelo, si quisieras saber. María se quedó pensativa. Desde que encontró la vieja caja de madera en el cuarto de su abuelo, sentía una creciente curiosidad sobre su pasado. Siempre supo que él era un hombre respetado, pero nunca entendió completamente el alcance de sus acciones en el pueblo. Tal vez doña Amalia podría ayudarla a llenar algunos vacíos. Más tarde, al regresar a casa, María encontró a Javier en la entrada, cargando un saco de cemento. Seguía ayudando con las reformas de la casa, y esa tarde no era una excepción. «¿No descansas, Javier?», bromeó María, mientras él bajaba del camión. «No me gusta dejar las cosas a medias», respondió él, con su típico tono serio, aunque escondía un toque de humor. María sonrió y le contó sobre la conversación con Rosa. «Parece que doña Amalia ha vuelto. Rosa dijo que conoce muchas historias sobre mi abuelo. Estoy pensando en ir a visitarla». Javier asintió, pensativo. Amalia es una mujer sabia. Si alguien puede contarte algo sobre el pasado de tu familia, es ella. Pero prepárate. No todas las historias que cuenta son fáciles de escuchar. Esa frase quedó resonando en la mente de María. A pesar de la curiosidad, sintió una ligera incomodidad. No sabía exactamente qué podría descubrir, pero sentía que era el momento de entender más sobre sus raíces. Al día siguiente, María decidió ir a la casa de doña Amalia. La propiedad estaba algo alejada del pueblo, rodeada de árboles altos y un jardín que parecía haber sido abandonado. Lucas quiso acompañarla, pero ella prefirió ir sola, creyendo que aquella conversación podría ser más intensa de lo esperado. Doña Amalia la recibió con una sonrisa cálida, a pesar de su avanzada edad y andar lento. Era una mujer alta, con cabello blanco recogido en un elegante moño y ojos brillantes que parecían ver más allá de lo evidente. «Así que eres la nieta de Emiliano», dijo Amalia mientras servía una taza de té. «Tu abuelo era un hombre admirable, pero también sabía guardar secretos. ¿Qué te trae por aquí?». María explicó sobre la caja que había encontrado y su deseo de saber más sobre la vida de su abuelo. Amalia escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando María terminó, la anciana sacó una foto antigua de un cajón cercano. «Tu abuelo era conocido como un hombre justo, pero también era un estratega. Ayudó a mucha gente en este pueblo, pero tenía una forma muy peculiar de hacerlo. Sabía que, a veces, para ayudar de verdad, había que ser firme. Eso le ganó admiración, pero también algunos enemigos». María escuchaba con atención mientras Amalia hablaba. Las historias que contaba la anciana eran fascinantes, pero también la llenaban de preguntas. Había algo en las palabras de Amalia que sugería que el pasado de su abuelo era más complejo de lo que imaginaba. «Y sobre esa caja que encontraste, querida, diría que podría contener más que solo recuerdos». Emiliano tenía la costumbre de esconder cosas importantes en lugares donde pocos pensarían buscarlas. Tal vez estés a punto de descubrir algo más grande de lo que imaginas. La vieja caja de madera descansaba sobre la mesa de la cocina, como si esperara el momento adecuado para revelar sus secretos. María pasaba la vista por ella todos los días, dudando en abrirla. Era como si aquel pequeño objeto cargara un peso mayor de lo que su apariencia dejaba entrever. Cerrada con un candado oxidado, parecía guardar algo más que simples papeles antiguos. Esa mañana, mientras Lucas corría por el patio con su perro imaginario, una rama que llevaba como si fuera una correa,
María decidió que era hora de descubrir qué había dentro de la caja. Tomó una pequeña herramienta que Javier había dejado para reparaciones y comenzó a intentar abrir el candado. Tras algunos intentos frustrados, el cierre finalmente cedió con un chasquido seco. María respiró hondo antes de levantar la tapa. Lo que encontró dentro la sorprendió: cartas, fotografías, documentos y un cuaderno de cuero. Todo parecía haber sido cuidadosamente guardado, como si cada objeto tuviera un propósito claro. Con manos temblorosas, comenzó a sacar los objetos uno por uno. Las cartas eran antiguas, escritas con una caligrafía elegante y firmadas con el nombre de Emiliano, su abuelo. Muchas estaban dirigidas a personas que María no conocía, pero el tono de las palabras dejaba claro que su abuelo había sido un hombre involucrado en algo más grande de lo que ella imaginaba. Algunas hablaban de negocios, otras de acuerdos que parecían importantes para el pueblo y las regiones vecinas. Las fotografías eran en blanco y negro, mostrando a un Emiliano joven, al lado de personas que María nunca había visto antes. Siempre parecía serio, pero había un brillo en sus ojos que sugería determinación y fortaleza. Una de las fotos llamó su atención. Mostraba a su abuelo junto a una mujer y un niño pequeño. María volteó la foto, buscando algún detalle. En el reverso, solo había una fecha: 1956. ¿Podría ese niño ser su padre? La posibilidad despertó más preguntas que respuestas. Finalmente, María abrió el cuaderno de cuero. Las páginas estaban llenas de anotaciones de su abuelo, una mezcla de pensamientos personales, planes y registros de inversiones. Algunas palabras eran difíciles de entender debido al desgaste del papel, pero otras eran claras y directas. Escribía sobre terrenos que poseía, acuerdos que había cerrado y, curiosamente, sobre algo que llamaba el legado. El término aparecía repetidamente, pero sin detalles suficientes para que María comprendiera exactamente qué significaba. En medio de sus descubrimientos, Lucas entró en la cocina, curioso al ver la caja abierta. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó, acercándose para mirar. Son cosas del abuelo Emiliano, respondió María con una sonrisa. Guardó estas cosas hace mucho tiempo. Creo que quería que fueran importantes algún día. Lucas, con la curiosidad típica de un niño, tomó una de las fotos y la observó detenidamente. ¿Es el abuelo? Parece enojado. María rió. No estaba enojado, mi amor. Creo que solo era serio. Un hombre muy ocupado, por lo que parece. Después de volver a poner a Lucas a jugar, María decidió llevar los documentos y el cuaderno a Rosa. Si había alguien en la aldea que podía ayudarla a entender lo que esos papeles significaban, era su amiga. Rosa, al verlos, quedó inmediatamente intrigada. María, esto es un tesoro, dijo Rosa, recorriendo las páginas del cuaderno con la mirada. Tu abuelo era un hombre muy respetado, pero nunca imaginé que estuviera involucrado en cosas tan importantes. Estas notas sobre terrenos. ¿Se lo has mostrado a alguien más? No, respondió María. Aún no sé qué hacer con todo esto. Creo que necesito entender más antes de tomar cualquier decisión. Rosa estuvo de acuerdo, pero sugirió que Javier echara un vistazo. Aunque era reservado, era una persona de confianza y podría ayudarla a interpretar los detalles más técnicos. María aceptó, y esa misma tarde llamó a Javier para conversar. Cuando Javier llegó y vio los documentos, quedó visiblemente impresionado. Pasó los dedos por las páginas, leyendo algunos fragmentos en silencio antes de hablar. María, esto no es solo un recuerdo de tu abuelo. Estos papeles pueden ser muy valiosos. Tenía propiedades, inversiones. Parece que estaba planeando algo grande antes de fallecer. ¿Tienes idea de lo que quería lograr con todo esto? No tengo idea, respondió María, un poco aturdida. Solo sé que siempre fue discreto. No hablaba mucho de sus negocios. Mi familia nunca supo con certeza a qué se dedicaba. Javier continuó examinando los papeles hasta encontrar un plano dibujado a mano en una de las páginas del cuaderno.
Era un mapa de tierras con algunas anotaciones alrededor. Señaló un área destacada. ¿Estas tierras aún pertenecen a tu familia?, preguntó Javier. No lo sé. Nunca había escuchado hablar de esto, dijo María, frunciendo el ceño. Si todavía son tuyas, pueden valer mucho, respondió él, pensativo. Pero lo que me intriga es cómo parecía tan seguro de que estas cosas tendrían importancia para ti algún día. Mira cómo detalló todo. No parece algo hecho al azar. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de María. ¿Por qué su abuelo había guardado información tan detallada? ¿Qué sabía él que ella aún desconocía? Sentía que estaba acercándose a algo importante, pero no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. María no podía sacar los documentos de las tierras de su cabeza. Desde que los había encontrado, una duda constante rondaba en su mente. ¿Por qué su abuelo había escondido algo tan importante durante tanto tiempo? Decidida a profundizar más, pasó buena parte de la noche releyendo el cuaderno de Emiliano. Entre las anotaciones detalladas, una frase en particular llamó su atención. Estas tierras son el corazón del futuro, un regalo que debe ser preservado para quien sepa cuidarlas. A la mañana siguiente, con la primera luz del sol iluminando las paredes blancas de la casa, María decidió actuar. Tomó los documentos más importantes, los enrolló cuidadosamente y fue a ver a Rosa para pedirle consejo. Rosa, como siempre, estaba disponible y aceptó acompañarla al pueblo vecino, donde podrían consultar a un especialista en registros de propiedad. El viaje en autobús fue largo y lleno de pensamientos. María sostenía los papeles con fuerza, como si temiera que alguien pudiera robárselos. Rosa, sentada a su lado, tomaba su mano de vez en cuando, asegurándole que todo saldría bien. Tu abuelo era un hombre muy astuto, María. Si dejó esto para ti, es porque sabía que sabrías qué hacer. Vamos a descubrir qué significan realmente estas tierras, dijo Rosa, tratando de tranquilizarla. Cuando llegaron a la oficina de registros del pueblo, la recibió un hombre calvo y con gafas que parecía haber pasado gran parte de su vida lidiando con papeles y burocracia. Examinó los documentos de Emiliano con atención, murmurando para sí mismo de vez en cuando. Estas tierras están en la región de la ladera, ¿cierto?, preguntó sin apartar la vista de los papeles. María asintió con la cabeza, ansiosa por lo que iba a decir. Bueno, por lo que veo aquí, estas tierras están registradas desde hace décadas, y todo está perfectamente legalizado. Pero lo interesante es la ubicación. Están sobre una zona rica en recursos naturales, particularmente agua subterránea. Es un tipo de reserva que el gobierno suele monitorear de cerca, porque puede ser utilizada para proyectos ambientales o incluso como fuente de abastecimiento. María abrió los ojos con asombro. ¿Está diciendo que las tierras tienen agua? No solo agua, sino una cantidad significativa. Este mapa aquí muestra que parte del terreno cruza uno de los mayores acuíferos de la región. Tu abuelo debió saberlo. No es algo que se descubra por casualidad. Rosa apretó el hombro de María con emoción. María, esto puede cambiarlo todo. Si estas tierras son tan valiosas, podrías usarlas para mejorar tu vida y, quién sabe, hasta ayudar a la aldea. María estaba atónita. Eso explicaba muchas de las anotaciones de su abuelo, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué nunca había hablado de eso? ¿Tenía miedo de que las tierras cayeran en manos equivocadas? El funcionario continuó explicando. Mira, si estás interesada, el gobierno generalmente compra terrenos como estos para proyectos sostenibles. Pagan bien, porque conocen el valor estratégico. Es algo que deberías considerar, especialmente si no tienes los medios para explotar los recursos por tu cuenta. María y Rosa regresaron a la aldea esa tarde, con la mente llena de posibilidades. María no sabía qué pensar. Vender las tierras podría resolver muchos de sus problemas financieros y garantizar un futuro estable para Lucas. Sin embargo, sentía un cierto peso al tomar esa decisión. Era como si estuviera traicionando la memoria de Emiliano, quien claramente tenía una conexión profunda con esas tierras.
Cuando llegaron, Javier estaba frente a la casa, arreglando una cerca. Notó la expresión de María y dejó lo que estaba haciendo. ¿Pasó algo?, preguntó, limpiándose las manos en el pantalón. María le explicó todo lo que había descubierto en la oficina de registros. Javier escuchó con atención, frunciendo el ceño a medida que ella hablaba. Si esas tierras tienen tanta agua, el gobierno probablemente ya lo sabe. Siempre están atentos a las reservas estratégicas. Pero si tu abuelo dejó esto para ti, quizá quería que fueras tú quien decidiera qué hacer. Solo que no quiero tomar la decisión equivocada, respondió María, mirando al suelo. Parece que todo lo que hago ahora tiene un peso mayor del que puedo soportar. Javier puso una mano en su hombro, como hacía Lucas cuando necesitaba consuelo. No estás sola. Piensa en lo que es mejor para ti y para Lucas. No tienes que cargar todo esto sola. En los días siguientes, María buscó más información sobre las tierras y los recursos que albergaban. Habló con abogados, quienes confirmaron que el gobierno estaría dispuesto a comprar el terreno por una suma generosa, suficiente para transformar por completo su vida y la de Lucas. Pero también escuchó los consejos de Rosa y Javier, quienes le recordaron la importancia de honrar el legado de Emiliano. Después de mucho reflexionar, María tomó su decisión. Fue a la Oficina de Desarrollo Regional e inició las negociaciones para vender las tierras al gobierno. Sin embargo, se aseguró de imponer una condición: parte del dinero debía invertirse directamente en la aldea. Quería garantizar que la comunidad que la había acogido en su momento más difícil también se beneficiara. Las negociaciones tomaron semanas, pero finalmente se llegó a un acuerdo. El gobierno pagaría una suma sustancial por las tierras y crearía un proyecto ambiental que garantizaría la preservación de los recursos naturales. Además, un porcentaje del valor se destinaría a mejorar la infraestructura de la aldea, incluyendo la escuela donde estudiaba Lucas y la construcción de un centro comunitario. Cuando la noticia llegó a la aldea, fue recibida con entusiasmo. María se convirtió en una figura respetada por la comunidad, no solo por su generosidad, sino también por su valentía al tomar una decisión tan difícil. Lucas, quien ahora entendía un poco más sobre lo que estaba sucediendo, estaba emocionado con la idea de una nueva escuela y de poder ayudar a sus amigos. Las semanas posteriores a la venta de las tierras trajeron cambios significativos para María y para la aldea. Con el dinero de la negociación, María logró terminar las reformas de la casa y crear un hogar cómodo para Lucas. Además, las mejoras en la aldea comenzaron a implementarse rápidamente. La escuela local ganó nuevas aulas, la plaza principal fue revitalizada y el centro comunitario estaba en construcción. La comunidad estaba agradecida con María, quien ahora era vista como una figura central en la transformación del lugar. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Era una mañana despejada cuando María recibió la inesperada visita de Rosa, que llegó apresurada y con el rostro visiblemente preocupado. Lucas jugaba en el patio con sus amigos, mientras María limpiaba la cocina. «María, necesito hablar contigo». «Ahora mismo», dijo Rosa, entrando sin ceremonias. «Claro, Rosa, ¿qué pasó?», preguntó María, deteniéndose. Rosa vaciló, mirando por la ventana como si quisiera asegurarse de que nadie las escuchara. «Tu exmarido, Andrés, está en la aldea». Era un atardecer cuando apareció en la puerta de la casa, sosteniendo un ramo de flores. María abrió la puerta con cuidado, ya previendo que esa visita no sería tranquila. «María, por favor, antes de que digas algo, solo quiero hablar», dijo él, con una sonrisa forzada que no convencía. «No sé qué vienes a hacer aquí, Andrés, pero no tengo nada que decirte», respondió María, manteniendo la puerta entreabierta. «Sé que me equivoqué, María. Me equivoqué contigo, con Lucas y conmigo mismo. Pero he cambiado. Quiero intentar arreglar las cosas. Por favor, dame una oportunidad». María respiró hondo. No quería una escena frente a su casa. «Si realmente quieres hablar, sé breve, ¿qué es lo que realmente quieres?». Andrés entró con pasos cuidadosos, como si midiera cada movimiento.
Se sentó en el borde de una silla, sosteniendo las flores como si fueran un escudo. María, supe lo que pasó con las tierras. Me alegré por ti. De verdad. Te lo mereces. Y estuve pensando, tal vez este sea el momento adecuado para empezar de nuevo. Puedo ser el hombre que necesitas, el padre que Lucas merece. María no pudo contener una risa amarga. Empezar de nuevo, después de todo lo que hiciste, después de todas las humillaciones, las traiciones. Andrés, ¿crees que un ramo de flores borrará años de sufrimiento? Sé que me equivoqué, María. Pero todos merecen una segunda oportunidad. Piensa en Lucas. Él necesita una familia completa, insistió él, con un tono calculado. María cruzó los brazos y lo miró fijamente. Lucas ya tiene una familia. Yo soy suficiente para él. Y lo que realmente quieres no es empezar de nuevo. Estás aquí porque supiste de la herencia y crees que puedes beneficiarte de ella. No voy a caer en este juego, Andrés. El tono de Andrés cambió ligeramente. Se levantó, dejando las flores sobre la mesa. Estás siendo injusta. No estoy pidiendo nada. Solo quiero estar a tu lado, ayudarte a ti y a Lucas. Tú nunca quisiste ayudarnos, Andrés. Y ahora que estoy reconstruyendo mi vida, ¿crees que puedes aparecer y aprovecharte de eso? Perdiste ese derecho hace mucho tiempo, respondió María con firmeza. Andrés intentó insistir, pero María fue clara: quiero que te vayas ahora mismo. No voy a permitir que vuelvas a arruinar mi vida. En los días siguientes, Andrés comenzó a deambular por la aldea, intentando ganarse la simpatía de los habitantes. Se presentaba como un hombre arrepentido, dispuesto a reconquistar a su familia. Algunos aldeanos, que desconocían su historial, comenzaron a cuestionar la postura de María. Tal vez realmente haya cambiado, María, le dijo una vecina durante una conversación en el mercado. Parece sincero. Incluso ayudó con la recolección de donaciones para la escuela. María ignoraba los comentarios, sabiendo que Andrés no estaba allí por altruismo. Era un manipulador experimentado, y su intento de parecer un hombre cambiado no era más que parte de su juego. La verdadera intención de Andrés quedó clara semanas después, cuando María recibió una notificación judicial. Él estaba presentando una demanda para reclamar parte del dinero de la venta de las tierras, alegando que, por haber estado casados, tenía derecho a un porcentaje del valor. María sintió una mezcla de ira e incredulidad al leer el documento. Andrés no solo estaba intentando aprovecharse de ella nuevamente, sino que también estaba dispuesto a arrastrar su nombre por el barro para conseguir lo que quería. No tiene límites, confesó María a Rosa y Javier esa noche. No solo está intentando perjudicarme. Quiere desestabilizarme, hacerme volver a ese lugar donde tenía el control. Pero no lo logrará, María, dijo Javier con firmeza. Ya estás muy lejos de eso. Vamos a enfrentarlo juntos. María contrató a un abogado local, quien la tranquilizó al explicar que Andrés tenía pocas posibilidades de éxito. Las tierras eran una herencia directa de Emiliano, registradas exclusivamente a su nombre, y la venta se había realizado de forma completamente legal. Sin embargo, el proceso trajo estrés y tensión, especialmente porque Andrés comenzó a difundir mentiras por la aldea, diciendo que María intentaba privarlo de sus derechos. Está intentando pintarme como la villana, dijo María, exhausta, durante una conversación con Rosa. Y nadie le creerá por mucho tiempo, respondió Rosa, decidida. Todos aquí saben lo que has hecho por la aldea. No tiene la moral para derrumbarte. Durante la audiencia, Andrés intentó usar argumentos emocionales, diciendo que siempre había apoyado a María y que el dinero de la venta de las tierras debería compartirse. María, sin embargo, estaba preparada. Su abogado presentó pruebas claras de que Andrés nunca contribuyó a la propiedad, mucho menos a la familia, y que el matrimonio había terminado de forma definitiva antes del descubrimiento de la herencia. El juez, tras analizar las evidencias, dictó la sentencia: Andrés no tenía derecho a nada. La herencia era exclusivamente de María,
y él no podría volver a impugnarla. La decisión fue un alivio, pero también dejó a Andrés furioso. A la salida del tribunal, intentó confrontar a María. «Esto aún no ha terminado. ¿Crees que puedes derrotarme tan fácilmente?» «Encontraré una manera». María lo miró, sin demostrar miedo. «Si ha terminado, Andrés. Ya no tienes poder sobre mí. Y nunca lo tendrás». Cuando regresó a la aldea, fue recibida con cariño por los habitantes. Todos sabían que había enfrentado una batalla difícil y estaban de su lado. Javier, como siempre, estaba a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso pero constante. «Eres más fuerte de lo que crees, María», le dijo mientras caminaban juntos a casa. «No importa lo que Andrés intente hacer, nunca podrá borrar lo que has construido». Esa noche, mientras caminaba por la aldea junto a Rosa y Javier, María miró a su alrededor y vio el potencial de ese lugar. Las calles de tierra, las casas sencillas, la plaza que servía como punto de encuentro para los habitantes, todo allí tenía una belleza particular, pero también reflejaba los desafíos de una comunidad que luchaba por crecer. «¿Estás pensando en algo, verdad?», preguntó Rosa, con una sonrisa cómplice. María asintió. «Quiero hacer algo por la aldea. Esta comunidad me ha dado tanto, Rosa. Es hora de devolverles algo». «¿Y qué tienes en mente?», preguntó Javier, curioso. «Quiero empezar por la escuela», respondió María, con determinación. «A Lucas le encanta estudiar, pero es imposible ignorar las condiciones de ese lugar. Las aulas están cayéndose a pedazos, los materiales son antiguos y los niños merecen más. Si mi abuelo creía que estas tierras tenían un propósito mayor, creo que ese propósito está en ayudar a esta gente». A la mañana siguiente, María reunió a los vecinos en una reunión en la plaza. Era un encuentro informal, pero la curiosidad hizo que casi todo el pueblo asistiera. María estaba nerviosa, pero al mirar a Lucas, que la observaba con ojos llenos de orgullo, encontró el valor que necesitaba. «Sé que muchos de ustedes ya han oído hablar de lo que me ha pasado en los últimos meses», comenzó, mirando al pequeño grupo reunido. «He pasado por muchas cosas, pero también recibí mucho apoyo de todos ustedes. Ahora quiero hacer algo a cambio». Los vecinos murmuraban entre ellos, intrigados. María continuó: «Quiero usar parte del dinero que recibí para reformar la escuela del pueblo. Quiero que los niños tengan un lugar seguro y bonito para aprender, porque ellos son el futuro de este lugar». El entusiasmo fue inmediato. Algunos vecinos aplaudieron, mientras que otros lanzaron miradas de aprobación. Una de las maestras, doña Lucía, quien había enseñado a generaciones de niños en el pueblo, no pudo contener las lágrimas. «María, no sabes cuánto significa esto para nosotros. Esta escuela es todo lo que tenemos, pero está tan deteriorada que a veces pienso que no va a durar un año más». «Eso va a cambiar, doña Lucía», prometió María. «Y no me detendré ahí. También quiero ayudar a mejorar la plaza, porque este es el corazón de nuestra comunidad. Quiero que todos aquí se sientan orgullosos del lugar donde viven». Las reacciones fueron diversas. Aunque la mayoría de los vecinos estaba entusiasmada, algunos cuestionaron las intenciones de María. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó un hombre mayor. «No necesitas gastar tu dinero en nosotros. Ya has hecho suficiente». María sonrió, pero su mirada era firme. «No lo hago solo por ustedes. Lo hago porque este pueblo es mi hogar ahora. Y porque creo que, si podemos hacer algo para mejorar la vida de las personas a nuestro alrededor, debemos hacerlo». Con el apoyo de la mayoría de los vecinos, María comenzó a trabajar de inmediato. Contrató albañiles para reformar la escuela, pero también se aseguró de involucrar a los vecinos en el proyecto. Algunos ayudaban a cargar materiales, mientras que otros contribuían pintando paredes y organizando el espacio. María quería que todos sintieran que formaban parte de esa transformación. Lucas, como siempre, estaba lleno de energía y entusiasmo. Pasaba las tardes pintando murales en la escuela con otros amigos,
bajo la supervisión de artistas locales que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Mamá, pinté un arco iris en la pared de mi salón, le contó una noche mientras María lo arropaba para dormir. ¿Un arco iris? Qué lindo, mi amor. Traerá alegría a todos los que pasen por allí, respondió ella, besando su frente. El proyecto de la escuela se completó en pocas semanas, y la transformación fue impresionante. Las aulas, antes oscuras y estrechas, ahora eran espaciosas y llenas de luz natural. Se compraron nuevos materiales escolares y el patio recibió bancos y árboles que daban sombra para que los niños jugaran. El día de la reinauguración, todo el pueblo se reunió para celebrar. Los niños corrían por el nuevo espacio, riendo y jugando, mientras los adultos aplaudían el esfuerzo conjunto que había hecho todo eso posible. «Has hecho un milagro, María», dijo doña Lucía, tomando sus manos con gratitud. «Ahora los niños tienen un lugar digno para aprender. Esto cambiará vidas». Con el éxito de la escuela, María pasó al siguiente proyecto, la plaza principal. La idea era transformar el espacio en un lugar aún más agradable para los vecinos, con bancos, iluminación y un pequeño escenario para presentaciones comunitarias. Una vez más, el pueblo se unió para hacer el proyecto realidad. Javier lideró la parte estructural, mientras que Rosa coordinaba la organización de eventos para recaudar fondos adicionales. A pesar de los recursos de María, muchos vecinos querían contribuir, demostrando cuánto valoraban la iniciativa. La plaza se transformó en un espacio vibrante y acogedor. Los fines de semana, los niños jugaban en el parque recién instalado, mientras los adultos conversaban bajo los árboles. El escenario también se utilizaba para presentaciones musicales y obras de teatro organizadas por las escuelas locales. Con el tiempo, María se convirtió en una figura respetada en el pueblo. No era solo una mujer que había superado desafíos personales, sino alguien que realmente había transformado la comunidad. Los vecinos la admiraban no solo por lo que había hecho, sino también por la manera en que lo hacía, con humildad y un amor genuino por el lugar y por su gente. María enfrentó traiciones, empezó de cero y, al final, transformó no solo su vida, sino la de todo un pueblo. Demostró que la fuerza de una mujer puede superar cualquier obstáculo, incluso cuando el pasado intenta volver para arrastrarla hacia atrás. ¿Y tú, qué opinas de esta historia de superación? Y déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta.